Gracias porque tu presencia está en medio nuestro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el mover de tu Espíritu aquí. Padre, me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Haz como tú quieras con mi vida. Yo me rindo a ti completamente, Padre. Tú conoces mi anhelo, conoces mi corazón, Señor. Conoces mi levantar, mi acostar, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Sopla tu aliento de vida sobre mí. Lléname del Espíritu Santo, Padre. Úsame para tu gloria. Señor, el propósito para el cual tú me has creado, Padre, se cumpla completamente, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada hermano, Padre. Mientras hablo la palabra, Espíritu Santo, sé tú y muévete. Mientras abro la palabra, vivifica, Señor, cada vida. Levanta al que está dormido, Padre. Que despertemos a la realidad del tiempo que vivimos. Espíritu Santo, enamóranos de ti. Te lo pedimos de todo corazón. Dame la seriedad para ministrar, Padre. La integridad que se necesita, Padre. La relación y la comunión, Padre, que tu palabra merece. Que seamos uno, Padre, para siempre. En tus manos me deposito. Para tu gloria vivo y viviré. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Y veo dos categorías, dos grupos en medio de este versículo. Y están los siervos y están los amigos. Aleluya. Cuando vemos la connotación que esta palabra nos da de siervo, se trata de la esclavitud. Y un esclavo, dice Gálatas capítulo 4, que nada difiere de lo que es un niño. Puede tener una herencia poderosa, pero no la puede disfrutar. No tiene una comunión con su amo. Su amo no confía en él. Su amo no puede compartir los secretos íntimos porque el siervo no los puede entender. Aleluya. En cambio, un amigo le he dado a conocer todo y me gozo porque el Padre no se reserva nada de lo que tiene para ti y para mí. Todo lo que Él tiene, Él te lo quiere entregar sin ninguna reserva. Aleluya. Un amigo íntimo es aquel que ha recibido el cuidado desde el útero. Y el útero, que también tiene la definición de matriz, para las madres que se encuentran entre nosotros, es el órgano reproductivo donde recibe el óvulo fecundado y ese óvulo se pega allí a este órgano y comienza a nutrirse, comienza a crecer y desarrollarse ese feto. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que yo veo nuestras vidas como ese óvulo fecundado que se pega al útero espiritual y comienza a alimentarse y a recibir la palabra del Espíritu Santo para crecer. Alabado sea Jesús. Y la revelación, el Padre da el alimento y Jesús y el Espíritu Santo nos revelan la palabra. Allí en ese útero se puede experimentar la muerte a la religiosidad, pero se puede experimentar la vida a lo celestial.
el poder de la resurrección se da en ese útero. El útero tiene una capacidad de expansión, así que el útero tiene la capacidad para recibir a todo ser humano que quiera entrar y recibir ese alimento del Espíritu Santo. Debemos buscar esa amistad que está disponible para nosotros. El martes, el viernes y hoy, el Señor nos ha hablado de buscar la amistad con el Espíritu Santo. Yo no tenía este versículo para iniciar el compartir de la palabra, porque lo que había estado leyendo había sido el libro de Gálatas. Pero al Señor le plació y oré una otra vez, y cuando tomé el lápiz escribí este versículo en primer lugar. Así que no estaba en mis planes, fue el Señor que lo puso. Alabado sea el Señor. El viernes compartí que esta semana, mientras buscaba al Señor, recordé una escena de niño cuando mi padre se levantaba todos los sábados y salía a hacer diligencias. A mí me gustaba salir con mi padre y montarme en el carro y disfrutar, aunque sea un viaje corto. Y yo me preparaba en silencio, me guardaba detrás de mi puerta en el cuarto, pero cuando escuchaba la puerta abrir, salía: papi, ¿me puedo ir contigo? Vencía ese temor porque el corazón se me quería salir al pedirle permiso para irme con él. Aleluya. Y esta semana pensé y le dije: Espíritu Santo, mi padre ya no está aquí, pero te tengo a ti. Así que me tomo de tu mano, Espíritu Santo, ¿me puedo ir contigo? Puedo ir contigo a mi trabajo, puedo ir contigo donde tú vayas. Yo no quiero caminar más solo, Padre. Yo quiero estar pegado a ti. Escuché a una profeta del Señor iniciar su compartir de la palabra diciendo: escuché al Espíritu Santo decir. Y cuando yo vi eso tocó mi corazón y yo dije: no, Señor, yo quiero escucharte. Yo necesito decirle esas palabras, necesito escucharte hablar, Señor. Alabado sea Jesús. Somos más que amigos para Él, porque nacimos de nuevo de la herida de su costado, donde salió agua y salió sangre. Alabado sea el Señor. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y esa palabra engendrar, comencé a buscar el significado: es procrear, es concebir, es reproducir, es dar a luz, traer nueva vida, destacando la relación de paternidad y la semejanza de naturaleza entre el Padre y el Hijo. Engendrar implica producir descendencia de la misma especie. El Padre compartió su misma naturaleza y su esencia. Engendrar es convertirse en Padre, engendrar algo de la misma especie. Crear es hacer de la nada. Alabado sea el Señor. Y medité en esto y me detuve y dije: Señor, tú engendraste a Jesús. Los ángeles fueron creados, cuando sigo leyendo Hebreos capítulo 1, pero tu Hijo fue engendrado. Alabado sea el Señor. Y a través del estudio pude comprender que el hombre no fue engendrado, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. Pero el pecado distorsionó la figura y la imagen de Jesús en nosotros, la dañó. Alabado sea el Señor. Pero si vamos a Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, vemos una segunda oportunidad poderosa para el hombre. Y dice allí Juan capítulo 1, a lo suyo vino, a lo creado vino,
y lo creado no les recibió, mas a los que les recibieron, a los que creen, es la fe que hablaba el pastor. Aleluya, la fe es vital en la vida del creyente. Aleluya, por la fe yo soy justo, por la fe yo puedo vivir. La palabra dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando tú tienes fe, tú estás a la puerta de ver la gloria del Señor. Cuando tú tienes fe, tú estás a la puerta de la victoria, porque dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el nombre tuyo, Padre. A los que creen, dos cosas, a los que les reciben. Hay unos que son amigos y quieren salir de la estación de servidumbre, de esclavitud, y determinan hacerse amigos de Dios, y son los que les reciben, los que creen en su nombre, en su corazón, albergan esta relación y la anhelan, la buscan, y entonces reciben el resultado de esos pasos y esas decisiones. Reciben el derecho, la autoridad de ser llamados como Jesús. Él no se reserva nada para nosotros, entonces nos llama hijos. Alabado sea el Señor, de ser hechos hijos de Dios. Aquí ya tenemos el primer punto a favor. Si seguimos leyendo el versículo 13, los cuales no son engendrados. Hay una oportunidad, inicialmente fuimos creados, pero si le recibimos, si creemos en su nombre, entramos en la estación, entramos en el útero donde podemos morir y recibir la vida del Espíritu Santo en nosotros. Entonces también podemos disfrutar de que Él nos engendró. Aleluya. De sangre, no nos engendró de la sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino fue la voluntad de Él. Cuando tú y yo tenemos unas características de nuestro Padre, porque fuimos engendrados, yo puedo ver cuando yo me río y puedo pensar, ¿eso se parece a la risa de mi madre? O puedo abrir la carta y decir, así abría papi las cartas. O escribir la A y saber, papi, escribía la A así. Esos son rasgos de mis padres. Pero es la naturaleza caída, es la naturaleza carnal. Pero si yo entro al vientre espiritual y yo decido entrar a su útero, donde se expande cada día para recibirme, yo voy a ser hijo, yo voy a ser engendrado. Y entonces, aleluya, comienzo a desarrollarme y comienzo a recibir el alimento espiritual. Aleluya, y ese feto comienza a crecer hasta que está el día preparado para el nuevo nacimiento que le habló el Señor a Nicodemo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para entrar y ver el reino del Señor. Alabado sea Jesús. Qué gran oportunidad tenemos de no solamente ser creados, sino ser engendrados de Dios. Aleluya, con una mente nueva, un corazón nuevo, una obediencia renovada, aleluya, un carácter precioso. Yo puedo ver cuando una actitud de mí sale que es divina y yo digo, qué glorioso, Padre, qué hermoso, Padre, pude aguantar y no responder. Es tu naturaleza en mí, Señor. Pude abrazar a alguien, pude perdonarlo. Señor, es tu naturaleza. Lo recibí de ti desde tu vientre, Padre espiritual. A la imagen de Él, conforme a su especie. Y esa es la madurez que queremos, y esa es la madurez que nos saca de ser esclavos y de ser siervos. Alabado sea el Señor. Ahora podemos vivir en el mundo como Él vivió. Alabado sea el Señor. Mateo 1, 18 al 20. Dice la palabra, y no lo vamos a leer, pero dice la palabra que María, una joven, aleluya, el Espíritu Santo la visitó, hizo sombra sobre ella, y en algo especial donde el ángel Gabriel la visitó, aleluya, puso una semilla
de vida en ella. Emanuel con nosotros. José, que era su marido, aleluya, estaba, ¿verdad?, en una relación de pacto con ella para completar el casamiento. Aleluya, se enteró, pero como era justo, aleluya, pensó dejarla en secreto. Pero un ángel del Señor la visitó y le dijo: no temas en recibir a María, porque lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo. Entonces yo pienso que en tu vientre espiritual y en el mío se pueden engendrar cosas también. Pero si estamos conectados al vientre espiritual, lo que engendraremos será lo espiritual, será la vida que fluirá a través de nosotros. Aleluya. Necesitamos producir esos frutos del Espíritu. Necesitamos engendrar lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso en Primera de Juan capítulo 17, y lo hemos aprendido de Pastora Gloria, dice, aleluya, Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya, Él andó en una total victoria. Aleluya, en una relación con el Padre preciosa. Nunca pecó. Aleluya. Hizo aquello que le había sido encomendado y entró al trono de la gracia con su propia sangre. Pagó el precio, rasgó el velo y hoy podemos entrar. Y hoy podemos disfrutar de la paz, del gozo, de la salvación. Gracias a lo que hizo Jesús por nosotros. Estando en el correo de hormigueros esta semana, había una fila y tomé mi celular, no como otras veces, para escuchar noticias. Cuando tú empiezas a buscar al Señor, algo empieza a cambiar en tu vida. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes congregarte, pero estar separado de la oración, estar separado de la palabra. Pero a medida que ha comenzado estos 6 meses, desde octubre, que he comenzado a buscar al Señor más de lleno, algo después de la Pascua pasó en mi vida. Él me ha traído, Él está tocando mi corazón y lo ha hecho sensible. Y en medio de aquella fila del correo de hormigueros, abrí el celular y dije, voy a buscar un texto de la palabra, voy a buscar Bible Gateway. Y cuando salió ese texto fue Romanos, aleluya, 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca, empecé a leer, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso me revolucionó. Fue tanto que le dije a la persona que estaba al frente, mira lo que dice aquí. Si tú tomas tu boca, si tú tomas tu corazón, tú eres salva. Mira qué fácil el Señor puso la salvación para ti. Una dama que no conozco. Si tú confiesas con tu corazón, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú obtendrás la vida eterna. Aleluya. Y el 9, porque el 10, perdóname, Sebastián. Porque con el corazón se cree para justicia. La palabra que tú escuchas en la mañana de hoy tiene que ir acompañada de fe. Si tú no pones la fe, de nada servirá la palabra. Será sembrada y no dará fruto. Aleluya. Pero si tú crees en el corazón, aleluya, para ser justo, para recibir la justicia de Él, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo comencé a meditar y compartí cuando la señora la llamaron. La joven que estaba detrás del lado mío, me viré, porque eso pasa, te pasa una revolución en tu vida y no te puedes quedar callado. Quieres compartir el evangelio a otro. Me viré y le dije a la muchacha, mira lo que dice aquí. Si tú confiesas con tu boca y crees con el corazón, serás salva. Y ella me dijo, amén. Y yo dije, pues tiene que ser creyente. Aleluya. Estando en la fila de Mr. Special para comprar almuerzo, vi un hombre al frente de mí, triste, agobiado. Y le dije, ¿sabes qué está pasando? En mi iglesia recibimos a un varón en octubre
y Él nos trajo una palabra preciosa y yo he comenzado a orar y ¿sabes qué está pasando? Que ya no soy el mismo, las cosas están cambiando, aleluya, y aquel hombre eso le trabajará. Aleluya, fue por un almuerzo, pero Dios tenía como la samaritana la palabra de vida para él. Cada vez que te muevas, si comienzas a buscar a Dios en oración cada día, si abres la palabra, algo ocurrirá en tu vida. No vas a ser el mismo, quizás tardará 6 meses, pero cuando te vean, te verán diferente. Algo pasará en tu vida, el Espíritu Santo comenzará a enamorarte, comenzarás a acercarte a Él, comenzarás a escuchar la palabra. Ya los sonidos que llegan a tu mente, que son vanos, ya no podrán llegar, porque llegará la palabra de vida. Será la abundancia que llega a tu corazón. Alabado sea el Señor. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti para bendecir tu vida, para levantarte. La salvación está tan cerca. Muchas veces en nuestro caminar cristiano venimos con esta confesión tan poderosa. Qué palabras tan hermosas. Qué verdad tan radical. Decir que soy salvo y mantener esa confesión. Confieso que Jesús es el Señor, pero a través de los años las cosas van cambiando y tú comienzas a cambiar tu confesión y ya no tienes ese poder de salvación. Ahora puedes expresar otra cosa, pues vuelve a ese primer amor y comenzar a decir: yo estoy sano, yo estoy libre, yo tengo paz, yo tengo salvación, la herencia me corresponde. Aleluya, Él tiene un futuro de bendición para mi vida. Y comienza a cambiar esas palabras por bendición. Si confesaste con tu boca esa belleza, continúa confesando la palabra de vida eterna. No la cambies. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Alabado sea el Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿En dónde hemos puesto nuestra esperanza? En el Dios que no falla, en el Dios que no cambiará, en que no ha perdido una batalla. Si un ejército de Estados Unidos en estos días hubo un piloto que fue derribado, ¿cierto? ¿Qué hizo Trump? ¿Qué hizo la nación? Estableció una nueva misión. Y buscaron a ese hombre hasta que los levantaron y los rescataron de Irán. Y cuando vi eso yo dije: wow, si una nación puede hacer eso por un hombre, cuánto más nuestro Dios, que si nos ve caído, Él desciende a rescatarnos. Estaba cerca del enemigo y lo iban a atrapar, pero la nación de Estados Unidos no deja un soldado atrás. Y si eso es la milicia natural, cuánto más Dios no te dejará caído. Él te va a levantar. Sus ojos están puestos sobre ti, sobre mí. Aleluya. Santo. La palabra de vida es medicina a nuestro cuerpo. Aleluya. Es vida a los que la hallan. Esa comunión entre Estados Unidos y ese soldado no se cortó. Él tenía la comunión. Él tenía el walkie-talkie, aunque perdió su nave. No perdió el contacto. Y la nación lo pudo alcanzar, se elevó a una cima y allí fue rescatado. Alabado sea el Señor. Digno eres de toda la gloria. Mire, hermano, Dios sigue hablando. Hebreos capítulo 1 dice que el Señor habló por los profetas. Y el versículo 2 nos los trajo el esposo de Lisette Acosta. ¿Recuerdan el mensaje? Solamente Hebreos 1. Capítulo 1 y versículo 1 y 2, ese fue el mensaje de él, que Dios nos había hablado por los profetas y luego nos ha hablado por los hijos, por su Hijo amado. Y en estos días, el 6 de abril, quedé maravillado porque hay cosas que a uno le atraen de las noticias seculares. Resulta que una nave salió de Estados Unidos con 4 astronautas. Iban a hacer una misión que era única, porque darían una vuelta aún mayor, lugares que no habían ido, se enfrentarían a cosas nuevas, ¿verdad? Por 10 días fuera de lo que es el globo, ¿verdad? La Tierra. Y allí, mientras estaba leyendo la noticia, pude ver esta noticia
y escuchar cómo este varón dijo, aleluya, a medida que seguimos desvelando los misterios del cosmos, me gustaría recordarles misterios más importantes que hay en la tierra, y ese es el amor. Cristo dijo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, que era amar a Dios con todo lo que eres. Y también, siendo un gran maestro, dijo el segundo es igual a ese, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así, mientras nos preparábamos para salir de comunicación por radio, seguiremos sintiendo su amor desde la tierra y para todos vosotros allá abajo en la tierra y alrededor de la tierra. Los amamos desde la luna. Aleluya, me sorprendió que el capitán de California, Victor Glover, alabado sea el Señor, es un hombre creyente y desde la luna Dios sigue hablando. Me sorprendió que a prácticamente casi 40 minutos que ellos iban a perder la comunicación, este hombre tomó lo que le faltaba para establecer el nombre del Señor en toda la nación de Estados Unidos. Dios sigue hablando. Antes de que se cortara la comunicación, pidió la oración, alabado sea el Señor, para que Dios le guardara en ese viaje. Y así ocurrió. Sobrenaturalmente dieron la vuelta a la luna. Y cuando nos traen la foto, qué belleza se ve en la tierra. Qué foto tan hermosa es el globo terráqueo. Así nos ve el Señor y nos anhela y nos desea y todavía tiene propósitos con nosotros. Somos hermosos para Él. Él nos dio un corazón, una mente, una voluntad para que le buscáramos, le agradáramos, le sirviéramos, nos separáramos para Él. Aleluya, y Él nos mira con ojos de misericordia cada día. Aleluya, y desde allí se lanzó ese mensaje. Dios sigue hablando. Alabado sea el Señor. Antes que se cortara, mientras no hay comunicación en la tierra por 40 minutos, este hombre tenía la comunicación más importante, la del cielo abierta, y Dios le respondió y lo bendecimos y declaramos que el Señor lo continúa usando. Un mensaje tan sencillo, el primer mandamiento: amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis 3, versículo 6 al 9, en la Nueva Traducción. Bendito sea Espíritu Santo. Guíanos, Padre. Ministra nuestras vidas con el pan del Espíritu Santo. Queremos tu presencia en este lugar. Queremos agradarte. Haznos una iglesia viva, llena de amor y pasión por ti. Apasionados, radicales, Padre. Señor, que nuestros corazones ardan por ti, Padre. Que nuestros corazones te busquen, estemos enamorados de ti. Alabado sea Jehová. Crea en nosotros un corazón limpio, un corazón obediente, recto, Padre. Que seamos hijos que te agrademos, Padre, en todo lo que hagamos. Líbranos del mal, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Lo que has prometido de avivamiento, Señor, derrámalo sobre Puerto Rico, derrámalo sobre las naciones de la tierra. Necesitamos vida restaurada, necesitamos ver gente salva, Padre. Úsanos, Padre, pon tu sentir en nosotros, cámbianos el corazón, Padre. A veces meditamos en las cosas naturales, pero las celestiales las abandonamos, Padre. Danos tu corazón para movernos en esta tierra con tus pasos, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un honor servirte. Es un honor servirte, Padre. Te glorificamos, oh Padre. Te bendecimos, Padre. Derrama tu lluvia sobre este lugar. Que no haya ninguno que tenga la experiencia del bautismo en fuego, Padre. Que todos podamos recibir ese bautismo en fuego. Que todos podamos ser bautizados en el Espíritu Santo, Padre. Y tengamos esa experiencia antes de tu venida, Padre. Danos hambre por tu palabra. Danos hambre por ti, Señor. Danos hambre por escucharte. Danos hambre por hablar
caminar contigo, Padre. Que las prioridades cambien en nosotros, Padre. Y la prioridad suya, Padre, sea la que tome el lugar. Porque tú lo mereces, tú eres digno de alabanza. Avívanos, Señor, y resucítanos otra vez. Aleluya, haznos una iglesia avivada, Padre. Una iglesia llena de poder. Una iglesia rendida a ti, enamorada, capacitada, madura, amiga tuya, Señor. Para tu gloria, oh mi Dios. Aleluya. Te voy a hablar sobre lo que es una decisión. Dice Gálatas capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios. Él creyó la fe y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles. Seríamos justos. Él hizo la provisión. ¿Sabes dónde está Abraham, verdad? En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, ya él tenía este plan de salvación tan precioso, el rescate para nosotros. Aleluya, sabía que abriría la puerta de la salvación, no nos dejaría en terreno, aleluya, como pasó con el soldado. Él vendría a rescatarnos por causa de su fe, nos haría justos, pagaría la deuda. Aleluya, Dios anunció esa buena noticia a Abraham, le dio esas primicias. Abraham era un amigo, por eso los amigos pueden escuchar la voz del Señor y anticipadamente él sabía que la salvación vendría. Aleluya, a través de Abraham y de Jesús sobre todas las cosas. Pero esa noticia le fue anticipada a Abraham, dice aquí hace mucho tiempo, cuando Dios le dijo: todas las naciones serían benditas por medio de ti. Usted y yo recibimos la bendición de Abraham. ¡Qué tremendo! ¿Le falló Dios a Abraham? Jamás. El capítulo 12 de Génesis 1 al 3 dice que Dios lo llamó y le dijo: corta tu naturaleza carnal y métete en el vientre espiritual, Abraham. Deja tu tierra y a tu parentela y métete en el útero espiritual para que seas engendrado, para que nazcas de nuevo, para que veas mis planes y mis propósitos contigo. Y dice la palabra que inmediatamente Dios le soltó una bendición y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él solamente le pidió una cosa: da el paso y sal de lo natural y métete en lo sobrenatural. Y comenzó a decirle lo que haría con Abraham: yo te voy a bendecir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por todas las generaciones, por todas las edades. Alabado sea el Señor. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Por causa de la fe recibimos bendición. Alabado sea el Señor. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 4 y versículo 5, si no me equivoco. 15, 4. El Señor le volvió a hablar a Abraham y le habló sobre un hijo. Luego vino, dice a él el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado, fue justo. Anticipadamente logró la justicia por haber puesto la fe y la confianza en el Señor. Ahora la fe del creyente es probada. Y Abraham en el capítulo 22 dice la palabra que fue probado. Y Dios llamó a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, sube al monte Moriah. Aleluya. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Usted lo sabe, subió y caminó días hasta que llegó a aquel monte.
y estaba determinado a sacrificar a su hijo. La fe de este hombre era tan radical que dijo, aunque este hijo muera, Dios me levantará, hijo, aún de la piedra. Dios le dará vida. Lo que el Señor me dio no me lo va a quitar, Él me lo restituirá. Cuando tú pones lo poco en la mano del Señor, Él lo va a hacer lo mucho. Y sabes que el Señor le dijo en Génesis 22, ¿por qué has hecho eso? De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Era un hijo, uno, y Dios se lo multiplicó. Alabado sea el Señor. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando tú y yo obedecemos, marcamos a las generaciones. ¿Sabes que Abraham nos bendijo? Si Abraham hubiese desobedecido, ¿qué hubiese pasado? Adán nos dejó un legado negativo a nuestras vidas por causa de la desobediencia. Pero vino Abraham, un hombre enamorado, amigo del Señor. Aleluya, no solamente escuchaba la voz de Adán, tenía el corazón entregado con el Señor y cuando le pidió el hijo, obedeció. Y a causa de la obediencia, Dios abrió el camino de la fe. Y hoy tú y yo recibimos la bendición de Abraham. Somos justos por la fe, pero Abraham abrió el camino. Isaac no podía morir por nosotros y dejarnos nada, porque la sangre del Cordero es la única que quita el pecado del mundo. Pero Él fue figura y tipo de lo que el Señor haría, aleluya, años más tarde, de entregar a su Hijo por nosotros, para salvar nuestras vidas. Cuando obedecemos, aleluya, la bendición está a la vuelta de la esquina. Que Dios nos dé aleluya, esa obediencia. Dice Gálatas capítulo 3, 23. En una parte pequeña, la Nueva Traducción, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. Se nos abrió el camino de la fe. Dios nos dio la oportunidad de ser salvos, de obtener salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 4, estoy terminando. Bendito sea el Señor. A ti sea la gloria, Padre. Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el Señor me ministró sobre George Whitefield. Esta semana yo fui movido a leer sobre este avivador. Porque anhelo ser un avivador. Porque quiero ver qué le pasó a ellos, cómo vivieron tan apasionados. No quiero ser igual, quiero ser un avivador, quiero tener la experiencia del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y comencé a buscar a George Whitefield. Me sorprendió porque cuando veo el apellido de él, Whitefield, y yo lo separé, campo blanco. Los campos están blancos para la siega. Y el Señor comenzó a ministrarme. Lo escogí a Él con su apellido. No por casualidad, sino porque el campo está blanco para la siega. Y comencé a leer sobre este hombre. Este siervo del Señor, amigo del Señor, nació en Inglaterra. A los 2 años perdió a su padre, Thomas. Y su madre, Elizabeth, quedó con 7 niños, 7 hijos, de los cuales George Whitefield era uno. Pero la madre comenzó a ver que George Whitefield era diferente. Este niño no salía a jugar, le gustaba leer, se quedaba solitario. Y ella empezó a detectar que George Whitefield era diferente. Llegó el momento en que George Whitefield comenzó a servir en las tabernas y tenía que servir alcohol. Aleluya, la gente lo rechazaba, se burlaba como el hijo de la viuda. Aleluya, y en ese ambiente él llegaba a su cuarto y sabía que había un vacío. Aleluya, y llegaba a su cuarto a llorar. Pero su hermano mayor, dice en la historia, que su hermano mayor le consiguió, aleluya, el acceso a una universidad de Oxford en Inglaterra. Pero ¿sabe qué tenía que hacer George Whitefield?
vestirse con un delantal como un esclavo, como un sirviente y servirle a los estudiantes que eran acaudalados. Muchos de los que tomaron esta posición abandonaron la universidad por la humillación, pero él sabía que como joven, aún creo que a los 17 años, aleluya, algo pasaría, sería algo temporero, hasta que se graduó. Alabado sea el Señor. Pero ¿saben qué? En esa búsqueda en la universidad, como la tenía yo en un tiempo, buscando la salvación de mi vida, nada me aliviaba, nada traía alegría a mi corazón, tenía un vacío en él. Y buscando la solución al vacío, los estudios no lo llenaban, los libros no llenaban el vacío, hasta que tuve que rendir mi vida al Señor, aleluya, por completo. Y hasta el sol de hoy Él ha permitido que le sirva. Y George Whitefield empezó a ver en la universidad cómo los ricos, los acaudalados se burlaban. Aleluya. Y en una de esas conversaciones que él escuchó, él tenía que brillarle los zapatos, calentarle sus camas, mientras él prácticamente estaba en una pobreza extrema. Su cuarto era frío. Aleluya. Pero George Whitefield, dice el escrito, la historia, que escuchó hablar a los jóvenes acaudalados y burlarse de un equipo que se llamaba Holy Club. ¿Y sabe quiénes eran los que habían establecido Holy Club? Holy Club era John Wesley y su hermano Charles Wesley. Estaban contemporáneos en la misma universidad y él empezó a observar cómo John Wesley ayunaba, cómo Charles Wesley leía la palabra, cómo salían a las cárceles y cómo empezaban a hacer trabajo, aleluya, de caridad a las personas, hasta que un día George Whitefield se atrevió y tocó a la puerta de Charles y le dijo, yo quiero estar tartamudeando prácticamente, yo quiero conocer a Cristo. Y Charles Wesley le dijo, ¿sabes qué? Dios quiere conocerte a ti, Cristo quiere conocerte a ti. Lo entró a la casa donde él estaba, le dio un libro, aleluya, cristiano, que tengo el nombre en los escritos. Y este joven comenzó a buscar, aleluya, al Señor, pero comenzó a tratar de hacer la obra propiamente, él sacrificándose para lograr agradar al Señor. ¿Cómo te puedo agradar con sacrificios? Aleluya, hasta que un día enfermó y en medio de esa enfermedad comprendió que solo la sangre de Jesucristo es suficiente, que tú no tienes que hacer nada ni pagar un precio adicional porque la sangre de Jesucristo hizo el trabajo completo, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Cristo. El precio fue pagado, solamente lo recibes si crees en Él y le sirve y es suficiente para ser salvo. Aleluya. Whitefield tuvo una oportunidad, tuvo un encuentro con el Señor, se graduó de Oxford, comenzó a predicar. Las iglesias le cerraron los púlpitos, pero el Señor puso en su corazón levantarse y llegar hasta las minas, donde habían personas angustiadas, tristes, que habían pasado diferentes situaciones. Y cuando él empezó a ver los mineros, estableció un púlpito provisional. Él sintió que como Jesús fue al campo a hablar, a las montañas, a las playas, él debía ir con el evangelio. Y cuando él comenzó a predicar, los mineros comenzaron a salir con sus rostros llenos de hollín, llenos de carbón, pero las lágrimas de los mineros comenzaron a correr y comenzaron a limpiarse los rostros de aquellos mineros. Y Dios comenzó a usar a George Whitefield para impactar a Inglaterra. Dios puso en el corazón de este hombre, y me puedes poner la foto de las 13 colonias. Alabado sea el Señor. Dios puso en el corazón tocar, cruzar el Atlántico. Una persona dice que fue 7 veces, otra persona dice que los viajes que él dio fueron 13 veces cruzando el Atlántico. En el 1700, cuando la travesía te podía costar la vida, él se montaba en ese barco, aleluya, y atravesaba el Atlántico para llegar apasionado, sin dinero, a América, aleluya, y comenzar
hasta dónde llegaba la voz de George Whitefield, y él descubrió que la voz de George Whitefield podía alcanzar una multitud de 30,000 personas sin amplificador. Aleluya, había una gracia de Dios sobre este hombre. En el barco, cuando se montaba, llevaba su Biblia, oraba, predicaba la palabra en el barco. Y un día el Señor le dijo: voy a sacudir a la nación de Estados Unidos y te voy a usar a ti. Y así comenzó a suceder. Aleluya, en el último viaje que dio, ¿sabe qué le pasó a George Whitefield? A los 55 años partió un hombre joven. Pero como decía el cántico, gastó su voz para el Señor, gastó su vida. Ver a George Whitefield era como ver, de 50 años, era como ver a un hombre de 70. Estaba gastado, pero para Jesucristo. Aleluya, el último día que él vivió, él llegó a Estados Unidos y le pidieron que predicara. En la condición que él estaba, salía tosiendo, la sangre a veces corría. Predicó 18,000 sermones, 2-3 veces al día. Era un hombre apasionado. Aleluya, impactó a Inglaterra, impactó a Estados Unidos. Aleluya. Y en medio de la condición que él tenía, casi sin poder hablar, ¿sabe qué ocurrió? Comenzó a predicar y Dios lo comenzó a usar la última vez. Aleluya, con poder y autoridad. Benjamin Franklin publicó las predicaciones de él. Un día estaba hablando sobre el orfanato y Benjamin Franklin tenía unas monedas, aleluya, en su bolsillo. Tenía monedas de cobre, monedas de plata, monedas de oro. Y mientras George Whitefield hablaba, él dijo: no voy a dar ni un centavo de mi bolsillo para el orfanatorio. Y cuando George Whitefield empezó a hablar, él sacó las monedas de cobre y las entregó. Y según George Whitefield fue hablando, sacó las monedas de plata. Y cuando George Whitefield terminó de hablar, seguía hablando, entregó las monedas de oro. Y dijo: si hubiese tenido más daría. Un hombre impactado. Aleluya. Cuando nosotros decidimos entrar al vientre del Espíritu y ser engendrados por Él, ¿qué puede ocurrir? Si George Whitefield, sin recursos, aleluya, entregó su vida al Señor para alcanzar la nación norteamericana, habían 2.5 millones de habitantes en las colonias. Hoy día Estados Unidos tiene de 340 a 348 millones de habitantes. Como le pasó a Abraham: si tú entregas lo poco, yo lo multiplicaré. Entregó a su Isaac y Dios le dio una nación poderosa. Y Estados Unidos comenzó creyendo en el Señor Jesucristo. Los ebrios se convertían, los hogares fueron restaurados. Una revolución espiritual comenzó a ocurrir en los Estados Unidos en los 1700. Pero está anunciado que un nuevo avivamiento volverá a sacudir las naciones. El viento que una vez sopló del Espíritu Santo sobre las colonias, sobre la nación de Estados Unidos, volverá a soplar sobre la nación. Atraerá los corazones a ti, Padre. Y te doy la gloria y la honra y la alabanza. Sed llenos, puede ponerse en pie. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Efesios. No es embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es un llamado que el Señor nos hace a través del apóstol Pablo. Es una llenura continua. Él tiene una llenura para tu vida y para mi vida continua. Hoy tiene una llenura, pero mañana tendrá una mayor. Lo que hay es que buscarla y rendirnos a Él. Los campos están blancos para la siega. Señor, te doy la gloria y te doy la honra a ti y la alabanza. Señor, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, George Whitefield partió contigo, gastó su vida, pero cuánto anhelamos recibir esa unción que él tuvo, esa pasión que él tuvo por la vida, esa entrega, Padre, esa rendición total para ti. Señor, te pido que nos dejes esa misma unción, que pongas en nosotros el anhelo por las almas, por buscar al cautivo,
Pon el amor tuyo en nuestros corazones, Padre. Te entregamos nuestros corazones, trátalos, avívalos, Señor, restáuralos, que resuciten a la realidad que vendrá un avivamiento nuevo, que resuciten a la verdad que la lluvia temprana y tardía volverá a caer sobre lo que está seco, los campos serán reverdecidos por tu Espíritu Santo, la lluvia caerá, lo que está muerto vivirá, como decía el cántico, en el nombre precioso de Jesús. Impacta a las naciones de la tierra, que caiga todo obstáculo del enemigo, toda oposición del enemigo, toda religiosidad, toda esclavitud caiga, Señor, y la palabra tuya corra por todas las naciones con un gran avivamiento antes que tú regreses. Úsanos, Padre, para ser útiles en ese avivamiento. Haznos amigos tuyos, Padre. Aleluya, que seamos engendrados en tu vientre espiritual, Padre, nacidos de nuevo, Padre. En el nombre precioso de Jesús te amamos. Recibe la gloria y la honra para ti, Padre. Amén. Gracias.